En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado donde Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama, el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti, Dios Trino, y disfrutar de tu amor. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a la preparación para la consagración total a Jesús por María. Les habla Wilson Tamayo, misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano, y hoy vamos para nuestra lección número 18, el valor de la mortificación. Vamos a hablar de un tema que desafortunadamente ha estado bastante olvidado hoy, que muchas veces pareciera un tema del pasado, pareciera que ya no fuera necesario hablar de esto, pareciera que el tema de las mortificaciones, de los sacrificios, de los ayunos, es un tema de una espiritualidad como anquilosada en el tiempo, de una espiritualidad del pasado que no correspondería a una espiritualidad renovada y fresca como la que tenemos hoy. Vamos a ver si esto es cierto o no, vamos a ver si es necesario todavía hablar de estos temas, vamos a ver si esto es un mandato bíblico, vamos a ver qué dice la Iglesia al respecto. Quiero empezar diciéndoles que cuando leemos las vidas de los santos, normalmente uno ve en las vidas de los santos tremendas mortificaciones, grandes sacrificios que ellos hacían, ayunos prolongados, vigilias extendidas, en ocasiones mortificaciones más dignas de admirar que de imitar. Y entonces muchas veces se ha acusado a este tipo de mortificaciones en los santos como de un cierto masoquismo, como de no comprender una dimensión positiva del cuerpo, sino de ver el cuerpo como algo malo, algo que se debe castigar, y entonces sería como que esto era un pensamiento del pasado, pero hoy entendemos que el cuerpo es bueno y por consiguiente ya deberíamos dejar de hacer todo esto. Pero si nos ponemos a ver, en realidad nosotros hoy estamos también haciendo muchos sacrificios permanentemente. Yo veo enorme cantidad de personas que dejan de comer alimentos deliciosos, se someten a dietas estrictas, dejan de hacer actividades muy buenas, muy lícitas, y todo esto por la salud del cuerpo. Todo esto, digamos, por una salud física. Y cuando la persona se somete a unas dietas extremas por salud física, todo el mundo aplaude. Por la salud física, muy bien, aplauso. Por extremo que esto parezca, es súper bien visto hoy. Pero cuando alguien hace un pequeño ayunito, cuando alguien hace una pequeña mortificación, cuando alguien hace a pan y agua un ayuno de un día, no, esto es fanatismo, esto es una espiritualidad del pasado, esto no es comprensible hoy, esto es un desprecio al cuerpo. Entonces, si es por la salud física, muy bien. Pero si es por la salud espiritual, fanatismo. Esa es la mentalidad del hombre de hoy. Esa es la mentalidad mundana que nos ha venido atacando. No, vamos a entender adecuadamente el tema de la mortificación, porque es cierto que se pueden caer en extremos, pero pasamos tal vez de un extremo de una mortificación extrema, de una mortificación en un sentido bastante fuerte, al extremo de ya ni hablar de ella, y cualquier tipo de cosa que me genere algún tipo de incomodidad, de sacrificio en la espiritualidad, habría que desecharlo. Entonces, ¿qué es esto de la mortificación? La palabra mortificar significa eso, dar muerte, hacer morir. ¿Y qué hacemos morir en nosotros? ¿Qué hacemos morir en nosotros? Lo que hay que hacer morir en nosotros es precisamente las inclinaciones desordenadas que tenemos. Y no hay que ser muy católico para darse cuenta que nacemos con unas ciertas inclinaciones desordenadas y necesitamos hacer morir en nosotros esas inclinaciones desordenadas. San Pablo nos explica que hay como un combate dentro de nosotros entre el espíritu y la carne. Y acá hay que entender muy bien que no es propiamente entre el alma y el cuerpo. Lo dijimos y lo repetimos. Cuerpo y alma son una unidad sustancial en el hombre. El hombre es unidad sustancial de cuerpo y alma. ¿Qué es lo bueno en el hombre, el cuerpo o el alma? El cuerpo y el alma, porque ambas dimensiones, digamos, conforman al hombre en su plenitud. El cuerpo, la materialidad de nuestro cuerpo no tiene en sí mismo nada de malo. Al contrario, es un regalo de Dios, es templo del Espíritu Santo, donde Dios habita. Es tan digno que es presentado el día del bautismo a la iglesia, y después cuando nos morimos es presentado nuevamente antes de ser sepultado y despedido de manera digna. Esperamos que este cuerpo se una a esta alma el día de la resurrección. Cuando se muere la persona
separa el cuerpo del alma, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1005, pero después esa alma se volverá a unir a ese cuerpo en la resurrección final. Significa que nosotros estamos llamados a estar integrados. Entonces, acá vamos a mortificar no propiamente nuestro cuerpo material, vamos a mortificar nuestra carnalidad. Y nuestra carnalidad no tiene que ver exclusivamente con nuestro cuerpo material. Nuestra carnalidad tiene que ver con esas inclinaciones desordenadas que aparecen dentro de nosotros, que luego también se expresan en nuestro cuerpo, pero que no son propiamente el cuerpo. San Pablo dice en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 16 al 26 lo siguiente: por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Miren esta confrontación que hay dentro de nosotros. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero dejarse guiar por el Espíritu no significa someterse a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: libertinaje sexual, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y magia, odios, iras y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Ven? Todo eso es lo que podríamos llamar el espíritu carnal o la carnalidad en el hombre. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino. Por eso hay que hacer morir ese tipo de cosas, mortificarse, hacer morir este tipo de cosas. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. El cuerpo, no, el espíritu carnal con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Depongamos toda vanagloria. Dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Miren qué cantidad de cosas las que nos dice San Pablo y qué luz recibimos. Entonces, ¿qué es la mortificación? Es hacer morir en nosotros precisamente esos apetitos desordenados que San Pablo llama los apetitos de la carne. También lo llama en otra parte el hombre viejo, que lucha contra el hombre nuevo. El viejo Adán que lucha contra la nueva criatura renacida en Cristo. Y esto es un combate. Job capítulo 7, versículo 1, es uno de los versículos de la Biblia que más me gusta respecto a esto, porque dice: combate es la vida del hombre sobre la tierra. Combate, lucha, batalla es la vida del hombre sobre la tierra. Y en eso precisamente consiste la mortificación, en un combate, en una lucha, en una batalla contra ese espíritu de la carne, contra ese espíritu carnal, ¿ok? Ahora bien, esto no es del pasado porque Jesús mismo nos pide que mortifiquemos, es decir, que demos muerte a todas estas tendencias. Y nos lo dice en el Sermón de la Montaña. Saben ustedes que en el Evangelio de San Mateo, capítulos 5, 6, 7 y 8, están dedicados a algo que se llama el Sermón de la Montaña. Es bellísimo, donde el Señor nos enseña, digamos, la nueva ley del amor. Y ahí nos habla el Señor de cómo mortificarnos. Nos dice, por ejemplo, que debemos mortificar nuestra inclinación desordenada a la lujuria. Mateo 5:28. Escuchen lo que dice el Señor. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. El Señor nos está diciendo que tenemos que hacer morir en nosotros esos deseos carnales desordenados. Nos pide que hagamos morir en nosotros la cólera. Mateo 5:22. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Y el que lo llame renegado será reo de la gehenna del fuego. O sea, se condenará. El Señor está diciendo, mortifica tu cólera. Que mortifiquemos el odio. Mateo 5:24. Pues si al presentar tu ofrenda en el altar, ¿te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliar con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Entonces, haz morir en ti, debo hacer morir en mí el odio. También, debo hacer morir en mí el orgullo. Mateo 6:1.
Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Hacer las cosas para que me vean, esa vanidad, ese orgullo de ser visto, hay que mortificarlo. Hay que mortificar la hipocresía, el deseo de parecer como buenos ante la gente, de parecer santos. Mateo 6:5. Recuerden que todas estas citas bíblicas están en la descripción del video. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Ya reciben su paga. A eso es a lo que el Señor se refiere en Mateo capítulo 16, versículo 24, cuando dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Eso es la mortificación, negarnos a nosotros mismos y cargar nuestra cruz. No existe una vida espiritual cómoda, no existe eso de una vida espiritual placentera, exclusivamente llena de regalos y cosas lindas, sin cruz. No hay cristianismo sin cruz. No hay cristianismo sin cruz, no hay cristianismo sin mortificación. Lo curioso es que el mundo te promete amor y te da cruz. En cambio, Cristo te promete cruz y te da amor. Cristo te dice: ven, carga mi cruz, y lo que terminas recibiendo es su amor. El mundo te dice: ven, disfruta del placer, y lo que recibes al final es la cruz más grave y más brava de las ataduras, de los desamores, de ser defraudado, de las enfermedades. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Finalmente vamos a cargar una cruz. Es mejor cargar la cruz de Cristo, porque su yugo es suave y su carga ligera. La mortificación en la fe es mínima al lado de las cruces del demonio que pone a sus secuaces. Cuando hemos estado en el mundo, ¿cuánto hemos sufrido? Ahí sí que ha habido sufrimientos, penurias y tristezas hondas que solo por la misericordia de Dios y por su gracia hemos logrado sanar. Digamos entonces que la mortificación es necesaria para 4 cosas. Para muchas más, pero vamos a concentrarnos en estas primeras 4 cosas. Primero, con la mortificación sanamos las consecuencias del pecado original. Con la mortificación sanamos las consecuencias del pecado original. Lo hemos dicho hasta el cansancio. No sé si te has dado cuenta de la importancia de conocer adecuadamente el tema del pecado original para comprender nuestras acciones, para comprender la redención, para comprender incluso el diario vivir de nosotros. Saben ustedes que nuestros primeros padres fueron bendecidos con un orden maravilloso, una relación estupenda con Dios, con la creación, consigo mismos, con el prójimo, y el pecado original rompió todas esas relaciones. Luego vino Cristo y nos redimió. Al redimirnos, entonces nos concedió la gracia de volver a tener nuestra relación con Dios. Sin embargo, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, el catecismo nos dice que, aunque volvimos a la relación con Dios porque ahora tenemos el misterio de la gracia santificante dentro de nosotros, eso es lo que recibimos en el bautismo, las consecuencias del pecado persisten en nosotros y nos llaman como a un combate, como a una lucha, como a una batalla. Entonces, ya tenemos la gracia de Cristo, pero seguimos experimentando en nosotros unas tendencias que nos llevan precisamente al placer desordenado, al poder desordenado, al tener desordenado. Hay esas tendencias dentro de nosotros. Antes de la redención de Cristo, los esfuerzos humanos eran insuficientes para vencerlas. Después de la redención de Cristo, con la ayuda de la gracia, tenemos la fuerza para vencerlas, definitivamente. ¿Para qué es necesaria entonces la mortificación? Es necesaria para lograr vencer esas inclinaciones desordenadas. Cuando uno se somete a un ayuno, cuando uno se somete a un rosario donde se pone de rodillas en el quinto misterio, cuando uno experimenta un poquito de frío y en vez de abrigarse inmediatamente, uno dice, bueno, me voy a mortificar un poco, de alguna manera uno lo que está haciendo es fortalecer la voluntad, esa voluntad que nace debilitada por el pecado original, necesita ejercicios. Claro, si uno solamente se da placer en la vida, si uno solamente se da gusto en la vida, si uno a todo lo que, digamos, sus tendencias le piden, le va diciendo sí a la comodidad, a todo lo que me apetece para comer me lo como, todo lo que me apetece para beber lo bebo, todo, uno no va a ejercitar su voluntad.
Al no ejercitar su voluntad entonces, si en lo lícito no hemos sido capaces de mortificarnos, no hemos sido capaces de frenarnos, cuando aparece lo ilícito, entonces ya no nos acostumbramos, ya no ejercitamos la voluntad. El músculo de la voluntad no se ha ejercitado y por consiguiente, cuando aparece lo ilícito, caemos desastrosamente. Por eso es absolutamente necesario mortificarse para sanar en nosotros ese desorden. Digamos que por el pecado original, el sentimiento, las pasiones quedaron de alguna manera dominando la voluntad. Con la mortificación, la voluntad vuelve a ser dueña de las pasiones. Claro, no solo la mortificación, sino la ayuda de la gracia, la fuerza de la oración. Pero repito, esto es una experiencia humana incluso. Tú te das cuenta que si eres capaz de negarte algunos placeres lícitos, entonces más fácilmente llegarás a negarte algunos placeres ilícitos. Pero quien no se mortifica en los placeres lícitos, no será capaz más tarde de negarse a los placeres ilícitos. O sea que la mortificación acá no tiene que ver solamente con negarnos al pecado. La mortificación va más allá. La mortificación va incluso a enseñarnos, a privarnos de algunas cosas lícitas para ejercitar nuestra voluntad, para ser capaces, para ser valientes, para que al momento en que venga la tentación seamos capaces de resistir. Pero también la mortificación nos ayuda a sanar las heridas que nos dejan los pecados actuales, es decir, ya no el pecado de nuestros primeros padres que ocasionó ese desorden en nosotros, sino esos pecados que nosotros cometemos que también nos inclinan desordenadamente a ciertas cosas. Piensa tú, por ejemplo, la herida que queda en la voluntad de la persona que consume drogas. La persona consume drogas, se va y se confiesa, recupera la gracia y sin embargo ya probó el pecado. Ya hay una herida, ya hay una deformación en su voluntad. Ya su voluntad quedó inclinada desordenadamente. Ya su voluntad quedó debilitada hacia allá. El que probó el pecado de la carne, ya quedó su voluntad inclinada hacia allá. El que hirió a la otra persona, ya de alguna manera tiene que reparar ese daño que ha hecho. Y eso es importante porque nosotros además tenemos que comprender que una vez nos confesamos, una vez pedimos perdón a Dios, debemos aprender a hacer penitencia. Como lo hemos explicado ya en el tema del pecado, el pecado comporta, digamos, dos daños en la persona. Por una parte está la culpa, que es absuelta en el sacramento de la reconciliación, pero persiste algo que se llama la pena, que es precisamente esa deformación que le hicimos a nuestra voluntad, que se debe reparar acá o en el purgatorio. Si quieres saber más de esto, te invito a que veas el tema del purgatorio en la consagración, que lo vimos en las 12 primeras lecciones. Pero entonces, yo debo reparar el daño que se le hizo a mi voluntad. A ver, piensa lo siguiente. A ver, digamos que esta es nuestra voluntad, ¿ok? Una vez nosotros pecamos, nuestra voluntad se deforma, digamos que tiende hacia abajo, y cuando nos vamos a confesar, nos absuelven, ¿y qué pasa con nuestra voluntad? ¿Vuelve a subir? No, nuestra voluntad sigue deformada, nuestra alma quedó limpia, pero nuestra voluntad sigue tendiente al suelo. Con mortificación y oración tenemos que volver a levantar nuestra voluntad para que vuelva a tender al cielo, a Dios, a lo alto, a lo elevado. Y esto es indispensable, porque desafortunadamente el pecado engendra vicio. El pecado engendra vicio. Y ese vicio es necesario mortificarlo, fortaleciendo la voluntad. Y además, entonces, al hacer estos actos de mortificación, y ahora vamos a decirles cuáles podemos hacer, entonces estamos reparando el purgatorio que mereceríamos por las penas del pecado. Es indispensable también comprender que nosotros no solamente estamos sometidos a la presión de nuestra propia carnalidad, sino a la presión de dos enemigos más, del demonio y del mundo. Y entonces, ¿recuerdan cuando el Señor dijo, cierto tipo de espíritus solo salen con ayuno y oración? El Señor nos está diciendo que para el combate contra Satanás es necesario también el ayuno, es necesaria también la mortificación. Por eso el Señor estuvo demostrándonos con su ejemplo 40 días, Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11, mostrándonos con su ejemplo cómo con la mortificación, cómo con el ayuno se vence a Satanás.
se vence a Satanás, porque Satanás llega y te encuentra fortalecido. De alguna manera has debilitado tanto esas inclinaciones desordenadas dentro de ti a través del ayuno, de la mortificación, de los sacrificios, que cuando viene el demonio a atacar se estrella contra una voluntad de hierro, una voluntad fuerte, una voluntad que no ha cedido ante la presión del demonio, el mundo y la carne. Entonces, atentos, la mortificación no sirve para curar las heridas del pecado original. La mortificación nos sirve para reparar los daños de nuestros pecados actuales. Pero también debemos decir que la mortificación nos es indispensable porque nos asemeja a Cristo, nos cristifica, nos une a Cristo crucificado. ¿Saben ustedes que la santificación consiste en un proceso de identificación, de incorporación con Cristo? Es una especie de cristificación. Algún santo decía que santificar es igual a cristificar. Y decía, cristificar es igual a sacrificar. Miren cómo hacía este santo. Santificar igual a cristificar, cristificar igual a sacrificar. El camino hacia Cristo es un camino de sacrificio. Wilson, pero me estoy desanimando. No, a mí no me gusta eso del sacrificio. Claro, es que nos han dicho que el sacrificio es una cosa horrible porque nunca nos han dejado de ver, nunca nos han mostrado los beneficios, los frutos del sacrificio. Claro que todo sacrificio es un árbol de raíces amargas, pero de frutos dulcísimos. No somos masoquistas que nos estamos hiriendo y aporreándonos y digamos, autolastimándonos, autolacerándonos. No. Nadie goza con el dolor, de ninguna manera, sino que nos imponemos ciertas privaciones y soportamos ciertos sacrificios, ciertas mortificaciones con paciencia, con amor, para identificarme con Cristo. Mira lo que dice San Juan de la Cruz respecto a esas espiritualidades que venden por ahí. Pare de sufrir, no sufra más, venga acá, Cristo ya sufrió todo, usted no tiene que sufrir nada. Mire lo que dice San Juan de la Cruz. Si en algún tiempo, hermano mío, le persuadiere alguno, sea o no prelado, doctrina de anchura y alivio, o sea, doctrina cómoda, no le crea ni abrace, aunque se la confirme con milagros, sino penitencia y más penitencia, y deshacimiento de todas las cosas, y desapego de todas las cosas. Y jamás, si quiere llegar a poseer a Cristo, le busque sin la cruz. Es lo que hacían los primeros cristianos. Felices de unirse a Cristo, padecer con Cristo para gloriarse con Cristo. Romanos 8, del 17 al 18. Ya que sufrimos con Él, ¿con quién? Con Cristo, para ser también glorificados con Él. Sufrimos con Él para ser glorificados con Él, porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Entonces, claro que hay una mortificación, pero lo que se sigue de la mortificación es la libertad interior, es el fortalecimiento de la voluntad, es poder hacer las cosas que requieren sacrificio con mucha mayor facilidad, es poder perseverar en el bien, es ser capaz de no traicionar a Cristo. Porque muchas almas quieren amar a Cristo y no lo quieren traicionar, y sin embargo cuando aparece la tentación caen. Falta de mortificación, una voluntad débil, una voluntad que no se ejercitó en la virtud. Wilson, pareciera que nos está diciendo que el no caer en el pecado depende exclusivamente de nosotros, de nuestra fuerza. Eso no sería una especie de pelagianismo. El pelagianismo fue una herejía que decía que basta la voluntad del hombre para ser capaz de resistir. No, señores. Todo es por gracia. Incluso mortificarnos es una gracia que debemos pedirle a Dios. Mortificarnos ni siquiera es un gran mérito nuestro. No. Uno le tiene que pedir al Señor, dame la gracia de aprenderme a mortificar. Pero también tenemos que entender que el Señor dejó en nuestra naturaleza unos ciertos resortes psicológicos que precisamente necesitan ejercitarse. Digamos, la voluntad es necesario ser ejercitada, y por eso precisamente la virtud consiste en la repetición de actos buenos. Entonces no estamos diciendo que esto sea el camino único y exclusivo para evitar caer en tentación y en pecado. No, sabemos que es la gracia, pero la gracia no anula nuestra naturaleza. La ayuda de Dios trabaja sobre lo que hay de humano en nosotros, sobre nuestra naturaleza. Santo Tomás de Aquino decía, la gracia no anula la naturaleza, la perfecciona, la supone, la engrandece.
toma lo que hay de bueno en nosotros y lo eleva. Pero entonces debe encontrar en nosotros una disposición, digamos, elaborada a base de mortificación y de sacrificio para que cuando venga la gracia nos eleve. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Tranquilos que ya vamos a una cuestión más práctica de cómo mortificarnos, porque esto es un combate que todos tenemos que hacer, todos tenemos que luchar. El Catecismo en el numeral 2015 nos dice: el camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y combate espiritual. El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y en el gozo de las bienaventuranzas. Vamos a ver. La vida espiritual tiene como dos grandes momentos. Un primer momento que se llama la vida ascética. La ascesis significa como desprendimiento. Es un proceso a través del cual yo lucho precisamente contra esas inclinaciones desordenadas. Y de ahí se pasa a una segunda etapa que se llama la mística. La palabra mística desafortunadamente ha sido tan mal utilizada que pareciera que hoy le digan a alguien místico como si le estuvieran ofendiendo. Pero la mística bien entendida es la plena realización del ser humano. La plenitud del hombre se encuentra en la unión mística con Dios. Entonces la primera parte es deshacerme de mí mismo para unirme a Cristo. La mística es ese proceso de unión con Dios. ¿Ok? Esto es importante. Algunos autores lo llaman la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Esto se entiende un poco más desde la teología ascética y mística, pero en pocas palabras lo que estamos diciendo es, se requiere un proceso primero de deshacimiento, un proceso de desprendimiento de mí mismo para poderme unir con Dios. Lo dice nuevamente el Señor, Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24. El que quiera venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo y cargue su cruz, ascética. Y sígame, mística. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, es importante entender que esto hace parte de la fe. Esto hace parte de la fe. Ahora bien, ¿cómo mortificarnos entonces? ¿En qué consiste la mortificación? Vamos a establecer dos principios generales. Primero, debe ser una mortificación prudente y discreta. Prudente y discreta. Una mortificación que dañe la salud de la persona. Una mortificación que le cause daños irreparables al cuerpo, es una mortificación que hoy no la entendemos como tal, ¿no? Por eso estamos hablando de prudente y discreta. Segundo, en términos generales debemos hablar de que la mortificación debe llevarnos a renunciar a lo pecaminoso, a no exponernos a lo peligroso y a abstenernos de algunos placeres muy sabrosos. Vamos a ver. Que sean lícitos, pero sabrosos. Renunciar a lo pecaminoso, no exponernos a lo peligroso y abstenernos de algunos lícitos muy sabrosos. Vamos a entenderlo entonces de una manera del todo adecuada. Empecemos a hablar de los sentidos. Lo que tenemos que mortificar precisamente es los sentidos, ¿no? Empecemos mortificándonos los sentidos. Pensemos en el tacto, por ejemplo. Un placer, un instinto, un sentido, perdón, a través del cual muchas veces pecamos muchísimo. Entonces, debemos evitar darle todo lo que nos pide, cuidándonos principalmente de los malos deleites. O sea, todo deleite pecaminoso a través, digamos, del placer, del tacto, hay que desecharlo inmediatamente. Pero también se ha de renunciar a los deleites peligrosos para no exponerse al pecado. Y aún hemos de abstenernos de algunos placeres lícitos para asegurar el imperio de la voluntad sobre los sentidos. Entonces, por ejemplo, tengo mucho frío. A ver, hombre, siempre que tengo mucho frío, entonces yo me abrigo inmediatamente. Espérate, hay una ley que se llama la ley de los 5 minutos, que es bien bonita. Consiste en que cuando a mí, de repente, digamos, mi instinto me pida algo lícito, como por ejemplo, tengo frío, abrígate. Entonces, en vez de abrigarme inmediatamente, en la medida en que sea posible y que no represente un riesgo, espero 5 minutos. No le digo a nadie, yo no voy a decir, voy a esperar 5 minutos, la ley de los 5 minutos. No, espero 5 minutos y después me abrigo. Tengo sed, voy a tomar algo ya. Espero 5 minutos antes de tomar. Tengo mucho calor, me voy a quitar este abrigo, voy a prender el aire acondicionado. Espero 5 minutos. Espero 5 minutos. Eso es una manera de mortificarse. Y no estamos hablando de cosas ilícitas. Quiero este dulce. Espero 5 minutos antes de comérmelo o renuncio radicalmente a comer este dulce durante este momento. No significa que el resto de la vida no voy a comer dulce, pero en este momento no voy a comerme ese dulce por amor a Jesús y a María. Lo mismo pasa con los ojos. Hay que renunciar definitivamente a ver todo aquello que me hace pecar.
Luego hay miradas, digamos, que no son en sí más pecaminosas, aparece, digamos, algo que pueda generarme algún tipo de tentación. La primera vez que lo veo, pues no hay pecado, porque yo no puedo andar con los ojos cerrados ni mirando hacia el piso todo el día. Pero cuando yo vuelvo a mirar, ya es más posible que haya pecado, entonces no voy a volver a mirar. Pero incluso evitando ver cosas, digamos, curiosas. ¿Se han dado cuenta ustedes que van por la calle y hay un grupo de personas reunidas en torno a algo y lo primero que uno quiere es ir a ver qué pasó? A ver, y uno se mete a ver qué fue lo que sucedió. Bueno, renunciar a ese tipo de cosas, renunciar a curiosidades es una manera de mortificar la vista. Por ejemplo, el tema del oído. Nosotros queremos escucharlo todo, saberlo todo, oírlo todo, queremos participar de todo. Entonces sabemos que es pecado, por ejemplo, querer saber cosas que no me corresponde saber, querer que me revelen secretos profesionales. Entonces, obviamente, eso lo desecho. Pero acá estamos hablando incluso de renunciar a ese tipo de curiosidades, de saberlo todo. Están hablando de algo. ¿De qué hablan? ¿De quién hablan? Cuénteme. Hombre, no, mortifica tu sentido del oído y más bien dedícate a escuchar la palabra de Dios para que purifique ese sentido del oído. El olfato es un sentido difícil de mortificar porque cuando huele uno algo, algún olor desagradable, a uno le repugna e inmediatamente lo quiere rechazar y rehuye. Pues ¿por qué no esperar un poquito ante un olor desagradable y ofrecerlo por amor a Dios? Atentos, todas estas mortificaciones tienen sentido no solamente porque fortalecen la voluntad, sino que tienen sentido cuando se ofrecen a Dios. Uno dice dentro de sí, así de sencillo, Señor, te ofrezco este pequeño sacrificio por amor a ti y por la salvación de las almas, en reparación de mis pecados, por lo que quieras ofrecerlo, pero lo uno del todo a ti en este momento, Señor. Esto es absolutamente indispensable para que la mortificación tenga un valor sobrenatural. El sentido del gusto es uno de los sentidos que más debemos mortificar, porque es un sentido al que le damos todo, ¿no? O sea, entonces tengo sed, venga, tengo hambre, venga, quiero esto, venga, quiero un cafecito, y nosotros le ponemos a todo diminutivo, ¿no? Un tintico, un cafecito, un vinito, una croquetita, todo diminutivo como para no sentirnos mal, cuando en realidad en ocasiones somos tremendamente glotones. Y recuerda que los placeres de la mesa preparan los placeres de la carne. El que no ha sabido mortificarse en la comida difícilmente será fuerte al momento de tentaciones de lujuria. Digamos que la lujuria tiene como antesala la gula. Decía Santo Cura de Ars que una persona golosa y se vuelve tan lenta, tan gorda a nivel espiritual, que la lujuria le alcanza. ¿Qué pasa con comer mucha golosina? Que engorda tu cuerpo y adelgaza tu alma. Engorda tu cuerpo y adelgaza tu voluntad. Entonces tenemos que moderarnos en el momento de comer las cosas. Otra vez, ley de los 5 minutos, se la recomiendo. Funciona maravillosamente. Y no tienes que estar diciéndole a nadie. Es una ley, digamos, espiritual maravillosa, que ayuda mucho en las mortificaciones de lo sencillo, de lo pequeño, de lo cotidiano. Ahora bien, hay una manera privilegiada, ya para ir concluyendo, de mortificar el sentido del gusto y de mortificarnos en términos generales. Se llama el ayuno. Y el ayuno es una manera impresionante y necesaria de mortificarnos. ¿Qué es el ayuno? Básicamente, el ayuno es abstenerse de alimento durante un tiempo determinado por motivos religiosos. Atento, por motivos espirituales. Ayuno sin oración no es ayuno, es dieta. Es dieta. Cuando hablamos de ayuno nos referimos a voy a dejar de comer esto durante un tiempo por amor a Dios. No tenemos mucho tiempo para hablar del ayuno, les vamos a dejar unos links donde pueden investigar más del tema del ayuno. Básicamente les decimos que trae frutos sobrenaturales al alma y es indispensable para fortalecerse en este camino espiritual, para reparar pecados, para luchar contra los vicios. Es absolutamente maravilloso el bien que el ayuno hace al alma. ¿Cómo se hace el ayuno? Es muy sencillo, se inicia idealmente el día viernes, es un día donde nos unimos nosotros a la pasión de Cristo, se inicia con una oración ofreciendo el ayuno por alguna intención determinada y después puede empezar uno con un ayuno sencillo de una comida al día, y entonces en vez de comer ese desayuno, ese almuerzo o esa cena, voy a comer pan y agua en ese momento. Entonces desde que me levanto, desayuno pan y agua y no como nada más hasta la hora del almuerzo. Entonces ya hice un ayuno, digamos, de una comida. O desayuno normal y no almuerzo, sino hasta la cena, pan y agua. Un poco de pan y un poco de agua. Bueno, agua la que quieras, pan moderadamente. ¿Y esto para qué sirve?
para muchas cosas. Sirve para vencer tentaciones de lujuria, sirve para solidarizarnos con el hambre de los necesitados. Además, porque cuando uno hace un ayuno de estos, entonces debe metérsele también ahí el sentido de la caridad. Entonces, a ver, yo me abstengo de comer algo, pero voy a hacer una caridad con el prójimo. Sirve para tener hambre de Cristo. Por eso es ideal ese día ir a la Eucaristía para alimentarme de Cristo. Sirve para entender la fragilidad humana. ¿Cómo me creí yo de fuerte? Cuando he dejado de comer una comidita, me siento tan débil y tan frágil que no soy capaz solito de resistir. Entonces me doy cuenta de todo lo que Dios ha hecho por mí. Cuánto me ha alimentado el Señor. Gracias por tu alimento. El ayuno es maravilloso. Y al terminar el día, al terminar el ayuno, cuando vuelve uno a comer, uno da gracias a Dios por la bendición de lo que ha recibido. Gracias por ese alimento del que no soy digno, que es un regalo que tú me das. También hay que decir que hay, digamos, un ayuno obligatorio que nos pide la Iglesia 2 veces en el año. El miércoles de ceniza y el viernes santo debemos ayunar. Las personas mayores de 18 años y menores de 59 años. Es un ayuno que debemos hacer. Y todos los miércoles y todos los viernes de Cuaresma hay que abstenerse de carne. Es también una mortificación que hacemos todos. Entonces, es muy fácil. A veces ni siquiera tienes que buscar mortificaciones inventadas, extrañas. Puede ser un misterio de rodillas, un misterio del rosario de rodillas. Puede ser ofrecer la incomodidad de ese zapato que te talla un poco. Puede ser dejarte quejarte de tantas cosas. Nos quejamos todo el día. El Señor está más acostumbrado a recibir quejabanzas que alabanzas. Todo el día nos quejamos por todo. Mortifiquemos nuestra lengua no quejándonos. Todo lo que suframos, quedémonos calladitos. Qué calor, qué frío, qué hambre, qué sueño, qué dolor de cabeza. Mortifiquémonos. A veces ni siquiera tienes que imponerte cosas. Las mortificaciones cotidianas, los esfuerzos naturales de la vida, ofrecidos por amor a Dios, ya son mortificaciones muy valiosas. Vamos a decirle al Señor que en esta batalla le tenemos a Él. Y que si se levanta contra nosotros una guerra, venceremos. Porque hemos mortificado nuestra carnalidad para resistir y porque le tenemos a Él. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Soldado, tienes que luchar y te tienes que preparar para el combate. Es un combate que todos tenemos. Y con Cristo venceremos. Pero necesitamos también hacer nuestra parte. Dilo. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Una vez más. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. El fruto de la mortificación, del ayuno, es tan grande, tan maravilloso. La libertad interior que genera la alegría, el gozo. La mayordomía sobre sí mismo es extraordinario. ¿Y cuánto nos falta? A todos nos falta mucho mortificarnos. Pero hoy vamos a empezarlo. La práctica de esta lección es muy sencilla. El día de mañana, o si no puedes mañana, algún otro día de esta semana, ojalá mañana para que no se te pase, vas a ayunar a pan y agua una comida. Pero, como lo dijimos, vas a ofrecer este ayuno por alguna intención y durante el tiempo en que estás ayunando vas orando, vas entregándole al Señor. Y entonces vas a hacer una pequeña obra de caridad, digamos, proporcional a lo que valdría esa comida o más, tratemos de ser lo más generosos posibles, con alguna persona necesitada. Bien, así de sencilla la práctica. Nos vemos en la próxima lección. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Bendiciones.